¿Qué es Roma? Roma es un nombre, una ciudad, un imperio. Roma es historia. Escuchadme bien y os contaré más. Prestad atención y os llevaré a sus mismos comienzos. El viaje de Roma ha sido largo y numerosas las dificultades que ha tenido que superar. Atendedme bien y lo conoceréis todo. Os alegraréis con sus victorias y sufriréis con sus tormentos. Escuchad y libraréis todas las grandes batallas de Roma. Ahora Roma es grande y fuerte, pero otrora se doblegaba y postraba ante los fuertes vientos del tiempo. Antes de ser un poderoso imperio, antes siquiera de ser una república, Roma estaba regida por los reyes de Etruria. Así fueron sus comienzos. Hubo 7 reyes, el último de los cuales era un hombre brutal llamado Lucio Tarquinio el Soberbio. Su reinado no podía durar. El espíritu de Roma empezaba a despertar. Roma no sentía ningún apego por sus reyes. Cuando el hijo de Lucio violó a la aristócrata Lucrecia, ella optó por un suicidio público. Roma no podía aguantar más. El pueblo se alzó contra sus soberanos y los reyes de Etruria fueron derrocados. Así la tragedia llevó al cambio y nació la República Romana. Aún frágil, la joven república habría de afrontar innumerables desafíos. Tendría que vérselas con disputas internas y con poderosos enemigos en el exterior. Afortunadamente, Roma nació para luchar. Roma luchó y lo hizo bien. La política militar de Roma se volvió más agresiva y la república extendió sus raíces. Pero aún quedaba mucho por hacer. Y como a tantos gusta decir, Roma no se construyó en un día. Incluso 300 años después de su fundación, Roma aún no había logrado asegurar su propia región de Lacio. El futuro deparaba importantes desafíos. El futuro deparaba guerra. Aunque Roma siempre ha sido fuerte, su camino no siempre ha discurrido sin contratiempos. En los albores del siglo IV a.C., los galos constituían una amenaza cada vez mayor. Ah, sí, los galos, una nación de tribus salvajes y bárbaros incivilizados. A medida que aumentaba la frecuencia de sus incursiones, crecía el desacuerdo en Lacio. Hacía falta imponer orden. Así que se envió a las legiones. Roma había sido puesta a prueba y no había dado la talla. Obligada a llegar a un acuerdo con los galos, Roma quedó debilitada. Su dominio sobre las tierras circundantes se redujo y durante los 50 años siguientes una serie de rebeliones consumirían todos sus recursos. Pero los romanos no son de los que se rinden sin más. Aunque Roma había caído, pronto resurgiría. La política de la guerra es la política de la supervivencia. En un juego tan mortal, nunca ha sido sensato subestimar a Roma. En el año 340 a.C., los samnitas cayeron sobre la colonia griega de Neápolis. Neápolis pidió la ayuda de Roma y Roma mandó enviados a los samnitas. Pero fueron rechazados de muy malos modos. A veces, no queda más opción que la fuerza de las armas.
Roma lo había hecho bien, pero obtener poder y conservarlo son cuestiones muy distintas. El vasto imperio actual demuestra que Roma logró dominar ambas. Se otorgaron distintos grados de ciudadanía a las ciudades latinas pacificadas según su participación en la sublevación. Aunque los castigos eran a veces necesarios, las recompensas fueron un medio de control efectivo. Gracias a estas medidas, Roma logró hacerse con el dominio de Italia central. Los samnitas no tardaron en volver a suponer una amenaza, y Roma se vio obligada a fundar asentamientos junto a los límites de su territorio. La reacción de los samnitas fue ocupar Neápolis. Una vez más, Neápolis pidió ayuda, y una vez más, Roma se la prestó. Me pregunto qué pensamientos cruzan las mentes de los soldados cuando avanzan hacia un futuro incierto. Cuando las legiones marchaban sobre Neápolis, el futuro les deparaba la más grande de las guerras samnitas. Roma siempre ha sido una gran estratega. Desde muy lejos ha sido capaz de dar muerte a vastos ejércitos y arrasar las ciudades de sus enemigos. ¿Pero cómo? Con innovación. La Vía Appia fue una de ellas, una obra maestra de la ingeniería que ofrecía una calzada entre Roma y Campania por la que las legiones podían desplazarse rápidamente. Al final, son los detalles los que ganan las guerras. Tras 6 breves años de paz, los samnitas desafiaron una última vez a Roma. Desesperados por proteger su independencia, se aliaron con los etruscos y los galos del norte. En un abrir y cerrar de ojos, Roma se vio rodeada. Roma no había tenido que vérselas jamás con varios enemigos a la vez. Pero como es natural, el pueblo más grande siempre habrá de superar los más grandes obstáculos. Roma se mostró implacable y los samnitas fueron prácticamente aniquilados. Pero a medida que la República avanzaba en el aspecto bélico, también lo hacía en el cultural. Surgieron creaciones maravillosas. El Circo Máximo, el primer acueducto. Para el romano corriente, esta debió de resultar sin duda una época de milagros y maravillas. Los ojos del mundo se fueron volviendo poco a poco hacia Roma. Las grandes potencias empezaron a prestar atención. Grecia se agitaba y Cartago observaba. Aunque los samnitas habían sido vencidos, la amenaza gala no acababa de extinguirse. No cabía duda de que las hostilidades no tardarían en reavivarse. Ah, sí, y también estaban los griegos. Con la expansión de Roma, nuevos peligros se cernían en el horizonte. Grecia se hallaba lejos, al otro lado del mar Jónico. Pero pronto, ni siquiera la inmensidad de estas aguas bastaría para sofocar las ascuas de la guerra. Tras la derrota de Pirro, las ciudades costeras griegas cayeron ante la República. El territorio recién conquistado de la Galia Cisalpina se repartió entre los legionarios romanos y los ciudadanos más pobres. Esa era la forma que tenía Roma de extender su semilla. Pronto florecieron colonias romanas por toda la región. Y salvo por unos reductos galos al norte, Roma era la dueña indiscutible de toda Italia. Observo nuestra historia y veo un relato de conflictos. Los fuertes sobreviven a costa del sacrificio de los débiles. Roma ha sobrevivido, sí, pero el resultado no siempre ha estado claro. Y la mayor amenaza para nuestra supervivencia fue la poderosa Cartago, un imperio comparable al de Roma. Las guerras púnicas empezaron en Sicilia. Cartago había ocupado Mesina, pero Roma no se atrevía a permitir que Cartago dominara la isla. Marchamos a la guerra para proteger nuestro futuro. La derrota era impensable.
La primera guerra púnica terminó con la derrota de Roma en los llanos del Bagradas. Roma envió una flota a recuperar a los supervivientes, pero una tormenta cayó sobre la flota en su viaje de regreso. Muchas naves se hundieron ese día y murieron 100.000 remeros. Un desastre para Roma, ciertamente, pero también una victoria. Pues aunque Roma no había logrado invadir África, había asestado a Cartago un golpe demoledor. Roma había perdido 1/6 de su población, pero había triunfado una vez más. Cartago. Otrora ese nombre significaba poder. Otrora ese nombre significaba Aníbal. Ah, sí, Aníbal. Un hombre cuyo gran genio solo era comparable a su odio hacia Roma. Y aunque Roma no tenía deseo alguno de luchar, Aníbal ansiaba la guerra. Era un verdadero líder entre los hombres. A sus órdenes, un ejército y sus elefantes cruzaron los Alpes. Así empezó la Segunda Guerra Púnica. El vencedor decidiría el curso de la historia. Cartago era la clave, nuestro mayor rival y nuestro mayor desafío. De haber triunfado Aníbal, yo no estaría ahora aquí. Pero en Zama, Aníbal sufriría una derrota trascendental. Cartago se rindió y Roma se hizo con el control de toda Italia, el norte de África e Hispania. Algo empezaba a transformarse en el seno de la República Romana. Un imperio comenzaba a fraguarse. Un imperio como el mundo no había visto jamás. Cartago estaba en ruinas, su pueblo vencido, su poder perdido. Las guerras púnicas habían terminado, pero la victoria tuvo su coste. Roma estaba debilitada. Necesitaba tiempo para curar sus heridas y recuperarse. Pero el destino no consiente con las necesidades de sus víctimas, por desesperadas que estén. Los enemigos de Roma amenazaban desde Grecia. Una vez más se formaron las legiones y la cansada Roma se vio obligada a batallar. Divide et impera. Divide y vencerás. Mediante tales tácticas, Roma ha logrado dominar el mundo. Así, tras la Tercera Guerra Macedónica, se repartió el territorio de Macedonia. Se capturaron más de 100.000 esclavos y se arrasaron 70 ciudades. Los macedonios se sublevaron, lo que a la postre supondría su último error. Roma se mostró implacable y borró Macedonia de la faz de la tierra. Roma. Repetiré tu nombre, Roma. Mucho tiempo después de mi desaparición, su nombre se mencionará una y otra vez. Pasarán milenios antes de que la historia deje de pronunciar ese nombre. Es un legado ganado a pulso. Además de los desafíos de Cartago y Grecia, estuvieron los galos y los teutones. Asaltantes ciertamente tenaces. Sus prácticas no eran algo que Roma pudiera tolerar. La historia no deja lugar a los débiles. Hay batallas que deben librarse aunque no supongan gloria alguna. Así era cada vez que Roma vencía a los bárbaros. La victoria suponía una breve tregua, pero no tardaban en regresar. Durante centurias los galos persistieron y durante centurias Roma envió sus legiones con idéntico resultado. Parecía que los galos a su manera eran más grandes que todos los generales romanos. Pero en el año 100 a.C. nacería Cayo Julio César. El imperio actual fue concebido por hombres de gran visión.
pero sus cimientos los pondrían esclavos. Hay que recordar a estos esclavos, pues sus manos construyeron Roma. Y entonces llegó Espartaco, un gladiador fugitivo que se convirtió en líder de los esclavos. Se unieron a su ejército por millares, inspirados por vanas esperanzas de libertad. Estos hombres lo adoraban, pero para Roma Espartaco era un rebelde y una amenaza. Jamás se recuperó el cuerpo de Espartaco, pero con la derrota de su ejército, la tercera guerra servil tocó a su fin. Roma estaba una vez más en paz consigo misma. Como cabía esperar, Roma fue muy rigurosa con estos esclavos renegados. Se hicieron 6.000 prisioneros y todos ellos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Dejaron que sus cuerpos se pudrieran durante años, como macabra advertencia para cualquier otro aspirante a revolucionario. Hay un romano que destaca por encima de todos los demás: Cayo Julio César, héroe del imperio. Para este hombre, el destino no era más que un fiel sabueso que le seguía de cerca. El genio de César solo era comparable a su ambición. Desde el primer momento, su meta era el poder. Buscaba forjarse una reputación mediante las conquistas militares. Nombrado gobernador de Libia, ante él se extendía la Galia sin conquistar. Era una oportunidad que César no podía desaprovechar. Aunque los galos atacaron a César por ambos flancos, fueron rechazados una y otra vez. Ningún soldado puede luchar con el estómago vacío, y Vercingetorix, con sus hombres muriendo de inanición, se vio obligado a rendirse. De este modo comenzó la caída de la Galia. Aunque los galos siguieron sublevándose, ya no estaban unidos, y César sometió a las tribus una por una. La Galia fue al fin conquistada, pero para el gran César aún quedaban muchas batallas por ganar. La conquista de la Galia por parte de César supuso riqueza y oro para Roma. Para el pueblo no había nadie más popular que César, pero no todos los romanos veneraban su nombre. Los ricos aristócratas odiaban a César. La entrada de oro había devaluado sus fortunas y trataron durante cierto tiempo de deshacerse de él. Finalmente, César se encontró ante la tesitura de someterse a juicio y afrontar una muerte casi segura o enfrentarse a sus enemigos en combate. Nuestro César escogió la guerra. César fue asesinado, pero con él también murió la República, pues el pueblo se alzó contra sus asesinos. Marco Antonio y Octavio compartieron el poder, pero su unión no era feliz. No tardaron mucho en estar en guerra. Marco Antonio estaba perdido desde el principio, pues Octavio había vuelto al pueblo contra él, y pronto hasta sus propios soldados empezaron a desertar. El triunfante Octavio adoptó el nombre de Augusto, que significa el exaltado, y así se convirtió en el primer emperador de Roma. Sí, Roma había alcanzado la mayoría de edad, y ahora tenemos paz. Hay tiempo para admirar lo que tanto derramamiento de sangre ha costado crear. Contemplad, aquí hay cultura, aquí está el cenit de la civilización, aquí se halla al fin nuestro premio. Pero eso no es más que la mitad de la historia. Hubo otras guerras, otras gloriosas victorias. Volved conmigo y os hablaré de ellas. Regresad y descubriréis muchas más grandes batallas de Roma. Poderosos enemigos en el exterior. Afortunadamente, Roma nació para luchar. Roma luchó y lo hizo bien.
La política militar de Roma se volvió más agresiva y la República extendió sus raíces. Pero aún quedaba mucho por hacer. Y como a tantos gusta decir, Roma no se construyó en un día. Vedme bien y lo conoceréis todo. Os alegraréis con sus victorias y sufriréis con sus tormentos. Escuchad y libraréis todas las grandes batallas de Roma. Ahora Roma es grande y fuerte, pero otrora se doblegaba y postraba ante los fuertes vientos del tiempo. Antes de ser un poderoso imperio, antes siquiera de ser una república, violó a la aristócrata Lucrecia. Ella optó por un suicidio público. Roma no podía aguantar más. El pueblo se alzó contra sus soberanos y los reyes de Etruria fueron derrocados. Así la tragedia llevó al cambio y nació la República Romana. Aún frágil, la joven república habría de afrontar innumerables desafíos. Tendría que vérselas con disputas internas y con Roma estaba regida por los reyes de Etruria. Así fueron sus comienzos. Hubo 7 reyes, el último de los cuales era un hombre brutal llamado Lucio Tarquinio el Soberbio. Su reinado no podía durar. El espíritu de Roma empezaba a despertar. Roma no sentía ningún apego por sus reyes. Cuando el hijo de Lucio... ¿Qué es Roma? Roma es un nombre, una ciudad, un imperio. Roma es historia. Escuchadme bien y os contaré más. Prestad atención y os llevaré a sus mismos comienzos. El viaje de Roma ha sido largo y numerosas las dificultades que ha tenido que superar.